This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre. ¿Cómo están? Bienvenidos aquí en CNN Chile Radio Podcast. En Chile hay personas que ponen el sentido de urgencia a los dolores, las deudas de nuestro país y el bienestar de la niñez y otros grupos rezagados en el centro. Estos líderes buscan transformar realidades, construyendo comunidad, armando red y escriben ni más ni menos que el futuro de Chile a través de las causas que abrazan. Voces que Impactan es un ciclo de entrevistas que te invita a conocer las historias de quienes están hoy liderando el cambio social en Chile. Cada episodio, una conversación íntima con protagonistas de la red de impacto de Fundación Colunga, en que puedes descubrir cómo se forja un liderazgo auténtico movido por el propósito y cómo la innovación y la acción colectiva pueden transformar las cosas, y también cómo una idea comprometida con el bien común puede generar incidencia y literalmente transformar vidas. Porque el verdadero liderazgo no se trata de títulos ni cargos, se trata de movilizar los cambios. Bienvenidos a Voces que Impactan, que impulsa Fundación Colunga, acá en CNN Chile Radio Podcast. Y vamos a presentar a nuestro invitado de esta sesión, Eduardo Toro, es director ejecutivo de Conecta Mayor UC. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Hola, Carolina, muchas gracias. Bien, contento de poder conversar contigo. Nosotros felices también. Cuéntanos en qué consiste la labor de Conecta UC y tu rol ahí. Sí, bueno, Conecta Mayor UC es una institución que nace hace 5 años en plena pandemia con el desafío de incluir un grupo efectivamente rezagado, pero mayoritario. Estamos hablando de las personas mayores que nosotros tendemos a creer que son pocas, o tendíamos a creer, hoy día el censo por suerte lo ha evidenciado un poco más, pero que estaban, la verdad, que bastante olvidados y de alguna manera además excluidos. Entonces, desde Conecta Mayor UC lo que hacemos es buscar la inclusión de las personas mayores a través de dos canales. Primero, la brecha digital. Tratamos de abordar cómo la inclusión en la tecnología abre otras puertas, un factor habilitante para entrar. La verdad que hoy día todo ocurre a través de una pantalla, por ende quien queda fuera de eso queda fuera de la vida social en general. Y segundo, un cambio cultural, cambiar la mirada que existe sobre las personas mayores. Hoy en día ese grupo no se trata de personas que están postradas esperando que la vida pase, sino que cuando uno alcanza los 60 años, hoy en día te quedan 20, 30, incluso 40 años de vida por delante. Por lo tanto es importante ver cómo cambiamos la mirada debilitadora que existe sobre este grupo, sino que como personas sujetas de derecho, al igual que de todas las edades. ¿Y cómo lo hacen concretamente? A ver, en particular tenemos por el lado de la inclusión digital soluciones tecnológicas, distintas aplicaciones y alternativas para facilitar el uso de la tecnología por un lado, y también capacitaciones tanto a personas mayores como a referentes o monitores, personas que se rodean con personas mayores para enseñarle a hacer uso del celular. No se trata como yo le enseño a mi mamá a hacer uso de la tecnología, sino que cómo a través de distintas capacidades cognitivas las personas mayores adquieren habilidades del uso digital. Y en segundo lugar tenemos bastantes programas de incidencia y de cambio cultural donde buscamos visibilizar libre de prejuicios lo que implica ser persona mayor hoy en día en Chile y en el mundo. Y sacando estos ejemplos de personas que son mayores y que cuentan su historia, sí, en el Mercurio, armando esta red, entregando premios. Efectivamente, dentro de los varios reconocimientos y iniciativas que tenemos, justamente anualmente reconocemos a 100 líderes mayores, personas de 75 años de todas las regiones del país, que nos permiten de alguna manera darnos cuenta que existen emprendedores del mundo académico, de las ciencias, del mundo del deporte, de la vida saludable, personas de 75 años y más que están a diario trabajando y aportando a su comunidad y derribando también, en el camino van derribando estos prejuicios que existen en torno a tener 80 años y seguir siendo parte activa de la vida social. ¿Y cómo les ha ido hasta ahora y cómo pueden medir el resultado del programa? Sí, a ver, es difícil medir lo que implica cambiar la mirada, pero en 5 años hemos crecido muchísimo. La verdad que resulta que aquí tenemos un tema que yo creo que a todos les hace sentido. Entonces no tenemos voces contrarias, sino que lo que falta es difusión. Y hoy en día vemos cómo, por ejemplo, los medios de comunicación ya no muestran a la vejez como, primero, un hombre, segundo, postrado o dándole comida a las palomas, sino que, y además lo visibilizan más. Hoy en día todos los días hay noticias sobre personas mayores y vemos más mujeres que antes no las mostraban, siendo que la vejez es femenina, hay más mujeres que hombres mayores de 60, y también en distintas condiciones. Vemos no mujeres, como la abuelita desvalida. Exactamente, cambiamos de la abuelita con elita, desvalida, y pasamos a todo lo contrario, a mujeres empoderadas, dirigentes, empresarios, cuidadores, por supuesto. Está lleno de mujeres, sobre todo cuidadoras, que se hacen cargo en el fondo de otras personas y que absolutamente capaces están demostrando que todos los días tienen un propósito y que son
no solo útiles, sino que también necesarias en nuestra sociedad. En tu experiencia, ¿dónde está el nudo crítico que impide una mayor participación de las personas mayores en la sociedad? Yo creo que en la visión que tenemos, en los estereotipos, los prejuicios que tenemos sobre las personas mayores. Hoy en día la pirámide se está invirtiendo, o sea, ya tenemos más personas mayores de 60 que menores de 15 y no nos damos cuenta de esto. Entonces, cuando hablamos de personas mayores pensamos en una persona que está postrada y no pensamos en nuestro jefe, en nuestro colega, en nuestro amigo, en nuestro compañero de vida. Entonces lo alejamos y cuando hablamos de esto no estamos pensando en las personas cercanas y sin darnos cuenta que hoy en día ya son el 20% de la población, que ese número va en aumento y que son, como te digo, personas sujetas de derecho. No estamos pidiendo que sea un grupo priorizado en la sociedad, sino que sean tratados como personas de cualquier edad. ¿Cómo proyectan desde Conecta Mayor UC lo que está pasando, el cambio en la población? ¿Qué podemos esperar para las próximas décadas? A ver, más que esperar, es difícil la pregunta, porque aquí yo creo que hay una necesidad, no hay una oportunidad, sino que aquí hay un deber. La población ya es mayor, esto es de alguna manera, la revolución demográfica ya nos pegó un portazo. Y por ende la sociedad y el Estado y el mundo de las comunicaciones y el mundo de la academia, todos se van a tener que transformar para hacer parte de este grupo necesario en la sociedad. Entonces yo espero, primero, que los medios de comunicación sigan avanzando, segundo, que la academia forme a profesionales en este ámbito, desde el mundo de la geriatría, por supuesto, como en el fondo cómo no se trata de vivir más años, sino que también de cómo los vivimos mejor, desde el mundo de la gerontología, el estudio de la vejez, desde el Estado, por supuesto, con políticas públicas integradoras, el mundo de las empresas, en el fondo aquí el ecosistema involucra todo, el mundo de las empresas, cómo contratamos a personas mayores, cómo prestamos servicios y productos especialmente diseñados para personas mayores, en el fondo todo el ecosistema que tiene que ver con la economía plateada, que tiene que ver con el color de las canas. Y por último, la sociedad civil en su conjunto, cómo cambiamos nosotros. Vamos a tener que cambiar la mirada e integrar a las personas mayores de una manera distinta y no paternalista. Totalmente. ¿Y cómo has logrado articular esta red bien impresionante? Porque tienes convenios o algún tipo de colaboración con un montón de municipios. Sí. A ver, la colaboración es el camino. Yo creo que aquí cuando el tema a todos nos hace sentido, hay que trabajarlo en conjunto, hay muchas cosas dando vuelta y finalmente articularnos nos permite no remar todos para el mismo lado en distintos botes, cuando con un gran buque es mucho más eficiente. Y la verdad que ese ha sido nuestro modelo de trabajo, hemos tocado puertas, muchas puertas, evidentemente es un trabajo que es cansador, pero finalmente cuando hace sentido y tratamos de hacer las cosas con calidad, con cariño, se va logrando. Eso la verdad que creo que es el principal foco que hemos tenido a la hora de trabajar en conjunto. Y de todos los actores que han intentado involucrar en esta red, ¿quién dirías tú que ha sido como el más interesado o el más dispuesto a vincularse? Oh, qué buena pregunta, porque es difícil, pero yo creo que el Estado, más que el gobierno, está súper consciente del desafío. Entonces, así como por un lado tienen el desafío de digitalizarse y al 2027 tener todos sus trámites en línea, se están quedando atrás en el fondo con un grupo importante, que lo están dejando fuera. La digitalización no está haciendo con una transición inclusiva. Entonces hay organismos como el IPS, en el fondo Chile Atiende, que entienden que hay que hacer un cambio y se han sumado a nuestro trabajo. Metro también. Y hay un grupo de empresas también, en el fondo, como no voy a ponerme a nombrar, pero un grupo de... Aquí se puede nombrar a todas las empresas que colaboran de manera virtuosa. En el fondo a lo que voy es que, claro, que son varias y que se han ido sumando. Hoy en día en la Universidad Católica creamos la red de empresas con experiencia, donde hay empresas que ya nos acompañan hace alrededor de 5 años, pero que hoy en día ya vamos en 15 empresas, esperamos llegar pronto al doble, a 30, que nos permiten en el fondo articular un ecosistema donde se contrate a personas mayores, donde se involucre en la toma de decisiones a personas mayores, donde nos apoyemos con testimonios que permitan en el fondo compartir ideas y seguir creciendo juntos. Qué importante eso de involucrar en la toma de decisiones a las personas mayores. ¿Cómo es el comportamiento de estas personas cuando se les da el espacio de participación o de alfabetización o de mejora? Sí. Mira, aquí yo creo que hay primero dos respuestas. La primera, efectivamente, la vejez es muy diversa. Cuando estamos hablando de casi 4 millones de personas, es imposible categorizarlos a todos en un mismo grupo. O sea, comparar a alguien de 60 con alguien de 90 es comparar a un niño de 10 años con alguien de 35. O sea, absolutamente diferentes las formas de verlo. Y lo segundo, en efecto, hay un error muy grande al trabajar temas que tienen que ver con envejecimiento, que es ser paternalista.
¿Cuántas veces en el fondo uno acompaña, por ejemplo, a un familiar al médico y empieza uno a conversar con el médico en vez de dejar que la persona tome sus decisiones? Es un ejemplo muy típico que también pasa a la hora de diseñar políticas públicas desde el Estado, programas de incidencia, de iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil. Así que nosotros hemos aprendido, sobre todo en el diseño de nuestras aplicaciones y soluciones tecnológicas, a diseñarlas en conjunto con las personas mayores, enamorarnos de alguna manera del desafío que tenemos, que es promover la inclusión, el empoderamiento, la autonomía de las personas mayores, y no de las soluciones que nosotros queremos, porque hay veces que el botón 3D no es tan necesario como una flecha que indique hacia dónde va o cuál es la guía que tiene que seguir paso a paso para el uso de las Y eso solo puede venir tecnologías. de ellos, en el fondo. Y eso solo viene, efectivamente, del uso del día a día con y para las personas mayores. Eduardo, ¿cómo ha sido para ti formar parte de esta red de liderazgo de Colunga, además con el programa de liderazgo, con este intensivo en la Universidad de Harvard? Sí, tiene justo un poco que ver con lo que veníamos hablando recién, la colaboración, o sea, el poder aprender de experiencias compartidas que tienen que ver mucho de frustraciones, de fracasos, pero también de muchos éxitos, y sobre todo eso para poder imitar y crecer y no de alguna manera estar inventando la rueda en el mundo de las organizaciones de la sociedad civil que a ratos es muy solitario, el acompañarse de otras experiencias similares. Pueden ser causas distintas, pero finalmente que somos organizaciones que de alguna manera siempre tratamos de ser articuladores entre beneficiarios, entre el Estado, entre potenciales donantes o financistas, entre empresarios interesados en promover ciertas temáticas. Y en ese rol articulador, que como te digo, es algo solitario, el poder comparar experiencias y aprendizajes es sumamente útil para mejorar la gestión del trabajo que hacemos en el día a día. Y por último, ¿cómo ves el momento de las organizaciones de la sociedad civil? Hoy, yo creo que en etapas políticas, en procesos eleccionarios, hay una oportunidad grande de poder sentar ciertos puntos. Y eso, de alguna manera, yo creo que todos lo estamos tratando de hacer, fortalecer nuestros desafíos para nuestros beneficiarios, a los distintos grupos que cada uno de nosotros trata de mejorar su vida, pero también como organizaciones de la sociedad civil, donde de alguna manera estamos tratando de influir, sobre todo en la forma como trabajamos, no solo el sino que cómo, entendernos de alguna manera con mayores confianza, con mayor capacidad de innovación, con posibilidad de trabajar en conjunto, y sobre todo articularnos, encontrarnos y articularnos para volver a confiar. Volver a confiar, yo creo que es una oportunidad que tenemos de poder trabajar juntos para mejorar la calidad de vida de la sociedad entera y entendernos de alguna manera necesarios, ¿no? Aquí nosotros no solo estamos tapando heridas, sino que somos necesarios para mejorar desde otro aspecto la calidad de vida de distintos grupos de personas y con ello de la comunidad o de la sociedad completa de nuestro país. Y si tuvieras que elegir un camino para que la sociedad comprenda el rol de las organizaciones de la sociedad civil o logre quizás vencer esas desconfianzas que son atávicas, ¿no? Sí. Que no son recientes, que no responden necesariamente a escándalos, que también puede ocurrir, ¿cierto? Y de hecho ocurre. Pero ¿hay en general una visión de desconfianza hacia el tercer sector o no es lo que tú vives? A ver, yo creo que efectivamente aquí pagan justos por pecadores por algunas crisis y hay organizaciones que estamos bien valoradas en el territorio, pero yo creo que aquí obras son amores y no buenas razones. Entonces yo creo que el accountability pasa a ser parte del camino fundamental. La transparencia desde una lógica de los resultados, comunicar lo que se hace es fundamental y espacios como este también lo permiten. Justamente poder comunicar que estamos trabajando y que no seamos quizás nosotros los que lideramos las iniciativas, los que lo comuniquemos, sino que los usuarios, los beneficiarios de las distintas iniciativas, que de alguna manera vayan viendo cómo eso mejora su calidad de vida y también de alguna manera busquen replicarlo, difundirlo y visibilizar el aporte, o solicitar en el fondo más de ese aporte para su comunidad. Modelizarlo en el fondo. Efectivamente, empaquetar procesos y replicarlo, ojalá a lo largo de todo Chile y descentralizadamente, que también es uno de los desafíos que tenemos todas las organizaciones. Oye, y ahora sí que lo último, ¿qué anhelo tienes para tu propia vejez en términos de la mirada que la sociedad tiene de los grupos mayores? Mira, yo sueño con una vejez donde yo esté cómodo siendo viejo, y eso implica que sienta que la sociedad no me estigmatiza por la edad que tengo, que la fecha de mi carnet de identidad no es importante. Y para eso, en el fondo, es difícil, porque lo que yo sueño es algo que puedo trabajar desde la fundación que me toca liderar, pero también depende mucho de la sociedad en su conjunto. Entonces, ahí queda más
Difícil el desafío porque implica que la sociedad completa cambiemos y que no cambiemos para los mayores de hoy, sino que también y sobre todo para los mayores de mañana. Lo que estamos haciendo hoy día es fundamental, no para los próximos 5 años, sino que para todas las décadas que vienen por delante. Muchas gracias, Eduardo, por Gracias, acompañarme. Carolina. Felicitaciones y mucho éxito. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por escuchar y por ver. This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre.